aórtica también se puede producir por enfermedad de la raíz aórtica, es decir, dilatación de la raíz aórtica que va a condicionar dilatación del anillo aórtico. Es decir, en palabras sencillas, se produce un aneurisma de la aorta ascendente y este aneurisma de la aorta ascendente produce dilatación del anillo aórtico y esto produce una mala coaptación de las valvas de la válvula aórtica y aparece insuficiencia aórtica. Esta dilatación de la raíz aórtica puede estar genéticamente determinada, como ocurre, por ejemplo, en la degeneración quística de la media, la cual es frecuente en patologías genéticamente determinadas como el síndrome de Marfan, el síndrome de Ehlers-Danlos, la osteogénesis imperfecta, la hipertensión arterial severa, también se produce degeneración quística de la media, y en otras patologías que son genéticamente determinadas. Tal vez las más frecuentes son las que acabamos de mencionar. La raíz aórtica también se puede comprometer en forma aguda, y en forma aguda otra vez viene a tallar la disección de la aorta. La disección de la aorta también nos puede producir una dilatación aguda de la raíz aórtica y con eso comprometer la función de la válvula aórtica y producirnos insuficiencia aórtica aguda. La raíz aórtica también se puede comprometer en forma crónica, ya mencionamos a la hipertensión arterial, pero otra vez juega aquí papel la espondilitis anquilosante y la espondilitis anquilosante y la sífilis. Entonces, ambas son condiciones que nos pueden producir insuficiencia aórtica por compromiso tanto de la raíz como de la válvula aórtica. Más o menos este es un resumen, ¿no? Compromiso valvular congénito de la válvula bicúspide, pero ya hemos mencionado otras, como la comunicación interventricular, ¿no? La comunicación interventricular, las fenestraciones, la endocarditis en forma aguda, la fiebre reumática nos puede producir insuficiencia aórtica, pero generalmente aquí hay una doble lesión, estenosis más insuficiencia y una asociación con alguna patología mitral. Ya mencionamos la degeneración mixomatosa, el traumatismo cerrado en forma aguda, la sífilis y la espondilitis anquilosante, que también nos pueden afectar las valvas de la válvula aórtica. En cuanto a la raíz en forma aguda, la disección de aorta, la degeneración quística de la media, que se ve en síndrome de Marfan, también se ve en la válvula aórtica, también en los aneurismas familiares de la raíz de la aorta, en vasculitis que producen aortitis e hipertensión arterial. Entonces, como ven ustedes, en forma similar a la insuficiencia mitral, las causas de insuficiencia aórtica también son más variadas que las causas de estenosis aórtica, ¿no? Ya lo definimos como la incapacidad de impedir la regurgitación de la sangre de aorta hacia ventrículo izquierdo durante la diástole. Este es un ejemplo de la generación mixomatosa que también puede afectar a las valvas de la válvula aórtica. Un ejemplo de dilatación de la raíz aórtica, esta es una resonancia magnética con su reconstrucción, un aneurisma de la aorta ascendente que puede ocasionar eventualmente dilatación del anillo valvular aórtico y con esto mala coaptación de las valvas de la válvula aórtica e insuficiencia aórtica. ¿Cuál es la fisiopatología de la insuficiencia aórtica? Entonces, como hemos dicho, se produce una diferencia de presiones, pero de tipo diastólico, producida por la regurgitación de la sangre durante la diástole hacia el ventrículo izquierdo. Esto ocasiona varias cosas. Uno, ocasiona que aumente el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. El volumen de fin de diástole aumenta. Ocasiona también que aumente el volumen de eyección del ventrículo izquierdo. Ocasionalmente el volumen de eyección puede ser tan grande como el volumen de regurgitación. ¿No? Ambas cosas, ¿cómo reacciona el ventrículo izquierdo a un incremento del volumen del ventrículo izquierdo dilatándose?
y aumentando su compliance, es decir, aumentando su distensibilidad. Por lo tanto, esto hace que disminuya la presión de fin de diástole en el ventrículo izquierdo. Disminuye la presión de fin de diástole a pesar de que la precarga está incrementada. A diferencia de la insuficiencia mitral en la cual el ventrículo izquierdo se vacía en una cámara de baja presión, en la insuficiencia aórtica el ventrículo izquierdo se vacía en una cámara de alta presión. Y esto trae como consecuencia que la presión sistólica del ventrículo izquierdo se incremente. Por lo tanto, la insuficiencia aórtica es una condición en la cual tanto la precarga como la poscarga están incrementadas. Esto trae como consecuencia un aumento no solamente de la cavidad que aumenta como consecuencia del aumento del volumen, sino también un aumento del grosor, un aumento de la masa ventricular izquierda. Entonces se produce una hipertrofia asociada a una dilatación ventricular que se conoce como hipertrofia excéntrica. El aumento de la presión sistólica, el aumento de la masa muscular, ¿cierto? Y el aumento de la presión del volumen de fin de diástole traen como consecuencia un aumento del consumo miocárdico de oxígeno. Por lo tanto, de manera similar al paciente con estenosis aórtica, el paciente con insuficiencia aórtica también está predispuesto a isquemia miocárdica. A isquemia miocárdica. La dilatación del ventrículo izquierdo y la hipertrofia del ventrículo izquierdo, asociada a una reducción de la presión de fin de diástole debido a un aumento de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, como consecuencia o como mecanismo compensatorio al aumento de la precarga, hacen que el ventrículo izquierdo se vacíe mejor. De modo que en etapas iniciales de la enfermedad, la fracción de eyección está incrementada o es alta. Y al igual que en la insuficiencia mitral, reducciones leves de la fracción de eyección, algunos dicen del 50%, otros dicen del 60%, significan ya disfunción del ventrículo izquierdo. Normalmente, entonces, la fracción de eyección en estos pacientes es más alta de lo normal, de manera similar a los pacientes con insuficiencia mitral. Como ya sabemos, eventualmente la hipertrofia ventricular se vuelve en un mecanismo maladaptativo. ¿Por qué? Porque las células sometidas a hipertrofia entran en apoptosis. Además, la predisposición a isquemia miocárdica hace que se pierda células miocárdicas como consecuencia de la apoptosis, así como consecuencia de la isquemia miocárdica. De manera que eventualmente la compensación consistente en hipertrofia excéntrica, aumento de la masa, se vuelve un mecanismo maladaptativo, se pierden células musculares, cardíacas, que son reemplazadas por fibra, y el paciente evoluciona hacia insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando el paciente con insuficiencia aórtica presenta todas las manifestaciones de insuficiencia cardíaca y comienza a aumentar la presión de fin de diástole, se produce congestión pulmonar, falla incluso hipertensión pulmonar, falla incluso de ventrículo derecho, etcétera, ya podemos decir que el paciente está en etapas avanzadas de su enfermedad. Y de esto estamos hablando. Entonces, cuando hay sobrecarga de presión, como en el caso de la estenosis aórtica, se produce una hipertrofia concéntrica. Mientras que cuando hay una sobrecarga de volumen, como en el caso de la insuficiencia aórtica, se produce una hipertrofia excéntrica. Ambos tipos de hipertrofia predisponen a isquemia y a pérdida de miocitos, tanto por isquemia como por apoptosis. Y entonces lo que inicialmente fue músculo es cambiado por fibra y termina con una pared sumamente adelgazada, que es fibrótica y comprometida en su contractilidad, porque ya no hay músculo cardíaco y el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca. También, como les dije, podemos enfrentar
como les dije, cuando estábamos hablando de la etiología, podemos enfrentar a un paciente con insuficiencia aórtica aguda, ¿no? Por las causas que hemos mencionado, disección de aorta, insuficiencia, perdón, endocarditis infecciosa, traumatismo, etcétera. Podemos enfrentar a un paciente con insuficiencia aórtica aguda y en este caso se produce un aumento muy rápido de la presión intraventricular debido a que la distensibilidad de ese ventrículo es normal, no ha tenido tiempo para aumentar su compliance, su distensibilidad, y entonces aumenta muy rápido la presión intraventricular. Esta presión intraventricular se transmite en forma retrógrada hacia la aurícula izquierda y de la aurícula hacia la circulación venosa pulmonar y el paciente desarrolla edema agudo de pulmón. Muy similar a la fisiopatología de la insuficiencia mitral aguda, pero en la insuficiencia mitral aguda el aumento de la presión se producía fundamentalmente a nivel auricular y en la insuficiencia aórtica aguda el aumento de la presión se produce fundamentalmente a nivel ventricular. De modo que el cuadro clínico del paciente con insuficiencia aórtica aguda generalmente es congestión pulmonar o edema agudo de pulmón. En cambio, en la insuficiencia aórtica crónica, que son los casos más frecuentes, el ventrículo izquierdo tiene tiempo de dilatarse. No solamente de dilatarse, sino también de hipertrofiarse. Se dilata y se hipertrofia. Se dilata y se hipertrofia, ¿no es cierto? Y esto aumenta su distensibilidad, su compliance, lo que le permite reducir la presión del fin de diástole hasta etapas avanzadas de la enfermedad en las cuales el músculo es reemplazado por fibra y entonces ya la presión del fin de diástole aumenta. Esta compensación puede durar entre 10 y 15 años. Incluso pacientes con insuficiencia aórtica severa pueden estar asintomáticos entre 10 y 15 años por este mecanismo de incremento de distensibilidad del ventrículo izquierdo que se ve en los pacientes con insuficiencia aórtica crónica. Por eso es que decimos que este tipo de pacientes, cuando ya hacen congestión pulmonar y todos los signos y síntomas de insuficiencia cardíaca, pues están en etapas avanzadas de su enfermedad porque su músculo cardíaco ha sido reemplazado por fibra, se ha producido fibrosis miocárdica lamentablemente irreversible. En cuanto a la historia de la insuficiencia aórtica, eso es en cuanto a la fisiopatología. En cuanto a la historia de la insuficiencia aórtica, tenemos que mencionar que 3/4 partes de los pacientes con insuficiencia aórtica pura son varones, ¿no? Cuando la insuficiencia aórtica está asociada a otra patología, debemos sospechar que se trata de cardiopatía reumática, por ejemplo, a una valvulopatía mitral o a una doble lesión aórtica, y en ese caso generalmente son las mujeres las que tienen la predominancia, como ya sabemos. La cardiopatía reumática es 2 veces más frecuente en los varones, en las mujeres que en los varones. Ya acabamos de mencionar y explicar por qué la insuficiencia aórtica aguda nos produce edema agudo de pulmón o shock cardiogénico. Mientras también ya acabamos de explicar por qué la insuficiencia aórtica crónica nos produce un periodo de latencia prolongada, ¿no es cierto? Por este mecanismo de incremento de su distensibilidad y de su compliance. Sin embargo, antes de que se produzcan algunas molestias, el paciente puede presentar palpitaciones o puede tener una percepción molesta de sus latidos, sobre todo en situaciones de estrés o de ejercicio, ¿no es cierto? O durante la noche cuando está durmiendo, puede tener sensación, una percepción molesta de sus latidos. Cuando empieza el paciente a tener síntomas, pues aparece la disnea, que puede ser progresiva, y también pueden tener angina, especialmente angina nocturna y una angina que no responde al uso de nitratos. Cuando ya el paciente desarrolla todas las manifestaciones de insuficiencia cardíaca global, tenemos que admitir que el paciente se encuentra en etapas avanzadas de su enfermedad. Y acabamos de mencionar qué síntomas puede tener el paciente: una percepción molesta de sus latidos o palpitaciones, especialmente en situaciones de estrés. Ocasionalmente pueden tener incluso dolor de cabeza o cefalea, porque el volumen de eyección puede ser tan grande
que distiende en forma importante las arterias temporales y puede predecir un dolor, una cefalea a predominio temporal, ¿no? La pulsación prominente y un dolor precordial atípico. En cuanto a la exploración física, la insuficiencia aórtica es rica en lo que se refiere a signos y síntomas. Ya hemos hablado de pulso Zeller, pulso Saltón o pulso de Corrigan o tipo Corrigan, ¿no es cierto? Que es un pulso de ascenso rápido y también de descenso rápido. Debido al incremento de la distensibilidad del ventrículo izquierdo, la presión de fin de diástole baja y baja tanto que ocasiona que también la presión arterial diastólica sea baja. Puede ser de menos de 70 milímetros de mercurio. Esto también es importante recordar. ¿Por qué? Porque cuando el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca, aumenta la presión de fin de diástole y va a aumentar la presión diastólica también. Porque la presión diastólica nunca puede ser inferior a la presión de fin de diástole. Y entonces aumenta la presión y va a aumentar la presión diastólica. De modo que en pacientes con insuficiencia aórtica en etapas avanzadas de su enfermedad, es muy probable que no encontremos una tensión arterial diastólica muy baja no la vamos a encontrar. El signo de Muset se refiere a movimientos rítmicos de la cabeza, rítmicos en relación o que concuerdan con el latido del corazón. Muset era un pianista, ¿no? Era un pianista famoso del siglo XIX, y cada vez que tocaba movía la cabeza, ¿no? Y todo el mundo pensaba que disfrutaba de la música, pero en realidad lo que pasaba era que tenía una insuficiencia aórtica debido a una sífilis galopante. Entonces se conoce como signo de Muset. El signo de Müller son los movimientos rítmicos también en relación al latido del corazón, pero de la úvula. El signo de Quinqué se refiere al pulso capilar, es decir, el pulso que podemos tomar o ver a nivel de las uñas, haciendo una compresión ligera de la porción distal de la uña, se forma una región pálida y una región rosada, y se ve la invasión de la región pálida rítmicamente en relación con el latido del corazón. La maniobra de Diane consiste en que, estando el paciente en decúbito dorsal, se le toma la muñeca con la palma de la mano homolateral, o sea, tomo la muñeca derecha con mi mano derecha con la palma de la mano de la muñeca derecha. Y estando echado el paciente, levanto el brazo un poco o lo doblo un poco y uno siente el pulso y el colapso de la insuficiencia aórtica. El choque de punta está desplazado hacia abajo y hacia la izquierda, y el latido ventricular izquierdo o el impulso ventricular izquierdo suele ser hiperdinámico. Existen otra serie de signos, como ustedes ven aquí: la pulsación del hígado, el signo de Rosenbach, el signo de Gerhardt, la pulsación del vaso, el de Quinqué ya hablamos, el signo de Durosíes, que consiste en auscultar a nivel de la arteria femoral un soplo en vaivén, un soplo sistólico y diastólico al comprimir la arteria femoral con la membrana del estetoscopio. Y el signo de Traube, que es el ruido de pistoletazo al auscultar la arteria femoral sin comprimirla. Entonces, al comprimirla, podemos auscultar un soplo sistólico y diastólico. Y sin comprimirla, un pistoletazo o signo de martillo de agua, que era un juguete famoso en la Edad Media, que consistía en llenar o medio llenar unos tubos de agua, ¿no? Y producir un sonido especial. A la auscultación el primer ruido es normal, el segundo ruido puede no escucharse, estar disminuido o puede estar enmascarado por el soplo diastólico. El soplo de la insuficiencia aórtica aguda es un soplo protodiastólico. ¿Por qué es un soplo protodiastólico? Porque la diferencia de presiones entre aorta y ventrículo izquierdo desaparece rápidamente debido a que la distensibilidad del ventrículo izquierdo es normal o está disminuida.
En cambio, el soplo en la insuficiencia aórtica es un soplo, que puede llegar a ser holodiastólico, mas no es en barra como aquí, sino más bien es un soplo decrescendo, que va disminuyendo de intensidad, pero que puede llegar a abarcar toda la diástole. Y eso se refiere a que la diferencia de presiones, la gradiente de presión diastólica, no desaparece durante la diástole. ¿Por qué? Debido a la distensibilidad del ventrículo izquierdo que está incrementada. Entonces, en la insuficiencia aórtica, un protodiastólico en la insuficiencia aórtica puede ser un holodiastólico. Cuanto más tiempo abarque la diástole soplo, más severa es la insuficiencia aórtica. Luego podemos encontrar un soplo mesodiastólico, es decir, rodamiento, ¿no? Un soplo de rodamiento conocido como soplo de Austin-Flint. Este soplo es un rodamiento que no necesariamente significa que tiene estenosis mitral asociada, sino que se debe probablemente a que el volumen de regurgitación impide que la válvula mitral se abra en forma adecuada y entonces se produce una diferencia de presiones diastólica entre aurícula y ventrículo izquierdo y aparece un soplo mesodiastólico en foco mitral. A diferencia del soplo de estenosis mitral, el soplo de Austin-Flint desaparece con el uso de vasodilatadores. Eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Si el paciente tiene tercer ruido, bueno, estamos con disfunción sistólica, y en el paciente con insuficiencia aórtica aguda puede aparecer cuarto ruido también. El soplo de la insuficiencia aórtica se ausculta mejor en el llamado foco accesorio aórtico, en el tercer espacio intercostal izquierdo, a nivel de la línea paraesternal. Y aumenta con aquellas maniobras que aumentan la resistencia vascular periférica, como por ejemplo el hand grip, ¿no es cierto? El hand grip, que consiste en abrir y cerrar rápidamente las manos, y eso aumenta nuestra resistencia vascular periférica. O si quieren lo pueden auscultar de cuclillas, y eso también aumenta la resistencia vascular periférica. ¿Qué exámenes auxiliares utilizamos en el paciente con insuficiencia aórtica? El electrocardiograma. Aquí sí es más frecuente encontrar hipertrofia ventricular izquierda y evidencia de sobrecarga ventricular que en la estenosis aórtica. Dijimos que en la estenosis aórtica, un paciente con estenosis aórtica severa puede tener un electrocardiograma normal, ¿no? Que podemos encontrar hipertrofia o podemos encontrar un electrocardiograma normal. Eso puede ocurrir en la estenosis aórtica severa. Sin embargo, en la insuficiencia aórtica severa es muy común, es muy raro que el paciente tenga un electrocardiograma normal. Generalmente tiene hipertrofia. La radiografía de tórax nos muestra cardiomegalia a predominio del ventrículo izquierdo, y podemos encontrar de repente la causa de la insuficiencia aórtica, que puede ser una dilatación de la raíz aórtica. Una cosa que debemos recordar es que a veces podemos palpar, ¿no es cierto?, pulsaciones precordiales a nivel paraesternal derecho, y eso nos debe hacer sospechar de que la causa de insuficiencia aórtica sea más bien la dilatación de la raíz aórtica, como ya lo dijimos antes y lo preguntamos en el examen. Entonces, esto es bastante más común. Observen estas ondas R muy altas, el segmento ST infradesnivelado de B6, ¿no? Fácilmente esto supera los 35 de Sokolov, muy, muy fácilmente, ¿no? Entonces, hipertrofia ventricular izquierda es mucho más común en la insuficiencia aórtica. Estos pacientes suelen tener corazones muy, muy grandes, cardiomegalia muy, muy grande, a predominio de ventrículo izquierdo, como ven ustedes aquí, y los corazones pueden llegar a pesar más de 1 kilo, más de 1000 gramos, lo que antes se conocía como corazón de buey, ¿no? El ecocardiograma, pues, nos da información anatómica. No necesariamente debemos de llegar o solicitar un electrocardiograma diciendo descartar insuficiencia aórtica o evaluación.
Podemos decir paciente con insuficiencia aórtica, solicitamos evaluación, eso sería mejor, porque ya el cardiólogo sabe que nos va a decir información anatómica, será la válvula la comprometida, será la raíz aórtica la comprometida, el tamaño del chorro, puede haber aleteo de la válvula mitral, lo que nos dice que hay una gran regurgitación, un diámetro telesistólico, no telediastólico, implica mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, o podemos estar frente a disección. El cateterismo habitualmente ya no es necesario. Esta es una ecocardiografía transesofágica donde ustedes ven una dilatación de la raíz aórtica causando insuficiencia aórtica. En cambio, aquí hay un compromiso propio de la válvula aórtica que nos produce insuficiencia aórtica. Esta es una transtorácica donde vemos también insuficiencia aórtica por el color. Esto es más todavía, una insuficiencia aórtica en una transtorácica. Y esta es una transesofágica donde ustedes pueden ver la dilatación de la raíz aórtica, pero por un compromiso de una disección. Esta es la íntima media separada de la adventicia, ¿no? Se ha producido la disección y esto es el flapping, dilatación de la raíz aórtica e insuficiencia aórtica aguda como compromiso de la raíz, o por compromiso de la raíz. ¿Qué exámenes auxiliares recomiendan las guías, no es cierto? En pacientes con signos y síntomas de insuficiencia aórtica, la ecocardiografía transtorácica está indicada para evaluar la causa y la severidad, ¿no? En pacientes con válvula aórtica bicúspide o dilatación conocida de los senos aórticos o de la aorta ascendente, también la transtorácica está indicada. Y en pacientes con insuficiencia aórtica moderada severa, con imágenes subóptimas de un transtorácico o discrepancia entre la clínica y los hallazgos transtorácicos, podemos hacer un eco transesofágico, resonancia magnética o incluso llegar al cateterismo para evaluar la función del corazón, ¿no? Y los volúmenes sistólicos y diastólicos, el tamaño de la aorta y la severidad de la regurgitación. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, mientras el paciente esté asintomático, lo que hay que hacer es vigilarlo con ecocardiogramas periódicos y darle profilaxis de endocarditis. Así el paciente tenga insuficiencia aórtica severa y no tiene criterios de cirugía, hay que vigilarlo, ¿no? Se puede usar, en este caso, a diferencia de la insuficiencia mitral crónica, en la que el uso de vasodilatadores no ha probado nada, en la insuficiencia aórtica aguda, en la insuficiencia aórtica crónica, tanto aguda como crónica, el uso de vasodilatadores sí ha probado ser útil, especialmente el uso de ECA inhibidores. Mejor todavía si son los pacientes hipertensos, ¿no? Entonces podemos utilizar vasodilatadores en forma crónica. ¿Cuándo los mandamos a operar a estos pacientes? Nuevamente, la clave es que tengan síntomas. Que tengan síntomas. Si los pacientes comienzan a hacer disnea, angina, palpitaciones, etc., si tienen síntomas, los mandamos a operar. Y antes que hagan síntomas de insuficiencia cardíaca, porque cuando hacen insuficiencia cardíaca, ya sabemos que están entrando en etapas avanzadas de su enfermedad. Antes que hagan síntomas, una fracción de eyección menor de 50 nos dice que el paciente ya tiene que operarse. O un diámetro telesistólico mayor de 55, como hemos dicho, se correlaciona con rápida evolución hacia insuficiencia cardíaca. Un diámetro telesistólico mayor de 55 también a cirugía. En la insuficiencia aórtica aguda, no hay vuelta que darle, no hay nada que esperar. En tratamiento quirúrgico es urgente. Aquí, en cambio, la guía dice, no hay evidencia que las drogas vasodilatadoras reduzcan la severidad de insuficiencia aórtica o alteren el curso de la enfermedad en pacientes con insuficiencia aórtica significativa en ausencia de hipertensión sistémica. En todo caso, lo que recomienda la guía es que utilicemos los vasodilatadores, especialmente si el paciente es hipertenso, ¿no? Y apliquemos las recomendaciones de las guías, tanto para la hipertensión como para insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia aórtica asintomática, así como para la población en general.
En pacientes que están candidatos para cirugía, la terapia médica no sustituye al reemplazo valvular aórtico. Es decir, si mi paciente ya tiene síntomas, lo que tengo que hacer es operarlo. Sin embargo, la terapia médica es útil para aliviar los síntomas en pacientes que están considerados y que se considera, que tengan un riesgo muy, muy alto debido a condiciones comórbidas concomitantes. Entonces, la terapia médica, es lo que les dije antes, ¿no? La terapia médica, especialmente los ECA inhibidores y los dihidropiridínicos, pueden proporcionar mejoría sintomática en pacientes con insuficiencia aórtica severa en quienes la cirugía no es factible. Entonces, sí podemos utilizar vasodilatadores, especialmente ECA inhibidores o calcioantagonistas de tipo dihidropiridínico, pero solo si no lo vamos a operar. El valor de los ECA inhibidores o de los dihidropiridínicos en retrasar la cirugía en presencia de moderada a severa o insuficiencia aórtica severa en pacientes asintomáticos no ha sido establecido. Entonces, utilizamos vasodilatadores en aquellos sintomáticos sin chance de cirugía. En los asintomáticos con chance de cirugía, entonces el uso de los vasodilatadores no está recomendado. En pacientes quienes van a ir a cirugía, pero continúan teniendo insuficiencia cardíaca o hipertensión, los ECA inhibidores, los ARA2 y los beta bloqueadores son muy útiles. Entonces, ¿qué hacemos? Insuficiencia aórtica es severa. Paciente sintomático, nada que discutir. Reemplazo valvular. Insuficiencia aórtica es severa. Paciente asintomático, pero una fracción de eyección, aquí lo ponen menor de 55, en la diapositiva que les mostré decía menor de 50. Digamos, menor de 55 según la guía americana, o va a ser sometido a otra cirugía cardíaca, nada que discutir. Si su fracción de eyección es mayor de 55, pero su diámetro de fin de diástole es mayor de 50, se puede plantear la cirugía. En pacientes sintomáticos con insuficiencia aórtica severa, la cirugía valvular está indicada independientemente de la función sistólica. O sea, no interesa que su función esté buena, pero si tiene síntomas, hay que operarlo. En pacientes asintomáticos con insuficiencia aórtica severa y una fracción de eyección menor de 55, hay que operarlo. En pacientes, estas son recomendaciones que tienen clara evidencia basada en estudios. Esta es una opinión de expertos. En pacientes con insuficiencia aórtica severa, quienes van a ser sometidos a cirugía cardíaca por otras indicaciones, también se puede operar la válvula aórtica. ¿Qué dicen los europeos? ¿No? Los europeos lo hacen un poco más sencillos. Tienen manejo de la insuficiencia aórtica. Significativo alargamiento o crecimiento de la aorta ascendente, cirugía. Insuficiencia valvular aórtica severa, síntomas, cirugía. Si no tiene síntomas, pero su fracción de eyección es menor de 50, su diámetro diastólico mayor de 70 o su diámetro sistólico mayor de 50, cirugía. Bastante más sencillo este enfoque. Esa es su recomendación, ¿no? Basada en la guía de septiembre del año pasado. Y esto es más o menos lo mismo. Este es del 2018 y esto es más o menos lo mismo, ¿no es cierto? Significativo alargamiento esto es del 2021. Hay que hacerle insuficiencia aórtica severa, cirugía. Insuficiencia aórtica severa, ¿tiene síntomas? Cirugía. No tiene síntomas, fracción de eyección menor de 50, diámetro diastólico mayor de 50, diámetro sistólico, mayor de 50, cirugía. No se hacen problemas. Muy bien, en caso de que la aorta ascendente esté comprometida, se hace un reemplazo de la aorta ascendente y se pone un tubo valvado, ¿no? Es decir, este tubo tiene una válvula aórtica de reemplazo. Y los cirujanos hacen la maravilla de reimplantar las coronarias a ese nivel. Muy bien, ¿alguna pregunta?
Doctor, buenas noches. ¿No? ¿Podría repetir, por favor, si la hipertrofia es concéntrica o excéntrica? En el caso de la insuficiencia aórtica, la hipertrofia es excéntrica. ¿Por qué? La hipertrofia es excéntrica. ¿Por qué? Porque el ventrículo, aparte de hipertrofiarse, se dilata. Uno, ¿por qué se dilata? Porque la respuesta a la sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo es dilatarse. ¿Por qué es hipertrofia? Porque también aumenta la tensión de la pared. Y ya dijimos ayer cuando hablamos de estenosis aórtica, el ventrículo izquierdo no solamente se hipertrofia para botar más sangre, sino para reducir la tensión de la pared. Entonces, las sobrecargas de volumen, como ustedes ven aquí, sobrecargas de volumen traen como consecuencia hipertrofia excéntrica, mientras que las sobrecargas de presión traen como consecuencia hipertrofia concéntrica. Ambas incrementan las necesidades miocárdicas de oxígeno, predisponiendo a la isquemia. Ambas favorecen apoptosis y fibrosis y ambas finalmente encuentran un camino común que es la dilatación ventricular izquierda y la pérdida de miocitos. ¿Se ha entendido? Sí, doctor, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? Mayor a 55. El diámetro de fin de sístole en la ecocardiografía es de 55 a más. Si está asintomático, es conveniente intervenirlo porque a partir de esa medida las posibilidades de insuficiencia cardíaca aumentan. Sí, así esté asintomático. Sí. ¿De qué? ¿Alguna otra pregunta? Ok. Nos vemos mañana entonces. Buenas noches.